este video quiero hablarles acerca de los avances teóricos que desde los principios de la computación, particularmente desde el surgimiento de las computadoras a mediados del siglo pasado, los avances teóricos que se dieron para que los sistemas operativos evolucionaran a lo que conocemos ahora, a lo que son los sistemas operativos ahora. Como vimos en la primera presentación, que vimos algunos conceptos generales sobre sistemas operativos, los sistemas operativos realizan una serie de funciones que no todo el tiempo estaban tan claramente definidas o eran tan amplias como lo son en los sistemas operativos modernos. Fueron una serie de avances y de definición de conceptos dentro de la computación en general los que fueron creando de alguna manera la necesidad de que los sistemas operativos se encargaran de algunas funciones. El primer concepto, ¿verdad?, que aparece es el concepto de proceso. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de proceso estamos hablando, como dice aquí, de una unidad caracterizada por un tratamiento de ejecución, un estado y un conjunto de recursos asociados. Cuando ustedes arrancan un programa en una computadora, se comienza una secuencia de ejecución. El programa tiene un cierto proceso, valga el término, de instrucciones, una serie de instrucciones a ejecutarse, las cuales también pueden estar condicionadas por algunas decisiones del usuario, ¿verdad? Y que de alguna manera tienen un propósito, ¿no? De correr un programa, pues tiene el propósito de producir el resultado que ese programa tiene como objetivo. Los programas tienen un estado, los procesos tienen un estado, pueden estar ejecutándose, puede estar en pausa, puede estar bloqueado o terminado, y también tienen un conjunto de recursos asociados. Cada proceso que usted corre en una computadora está utilizando memoria, está utilizando espacio en disco, tiene variables, etcétera. ¿Verdad? Todo lo que se menciona aquí acerca de los datos asociados con el proceso. Ese es uno de los primeros conceptos de la computación, porque lo que primero que nosotros que se hizo cuando se crearon las computadoras fue escribir programas para que los programas se ejecutaran en ellas. ¿Verdad? Así que el concepto de proceso es un primer avance teórico en la computación que condiciona la forma en que los sistemas operativos trabajan. Los sistemas operativos manejan procesos, ¿verdad? Lo de los procesos también va un poco más allá, como mirábamos en el video anterior. No siempre las computadoras fueron capaces, por ejemplo, de manejar más de un proceso a la vez, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, se habla de algunos avances como el surgimiento de la multiprogramación, que nos permite a nosotros poder mantener varios procesos en un mismo momento, con diferentes estados de actividad, con recursos asociados para cada uno. Hasta en sus teléfonos ustedes pueden observar, ¿verdad?, que en un determinado momento hay varias aplicaciones que están en diversos estados de ejecución y utilizando recursos del aparato dispositivo con el que ustedes estén trabajando, ¿verdad? Ese es uno de los avances teóricos. Se habla en el caso de los procesos, y siempre hablando del tema de los procesos, de otro avance importante: cómo poder manejar más de un proceso a la vez dentro de un sistema informático. Cuando ustedes hablan de esto, de tener más de un proceso a la vez, es como en toda computadora o dispositivo que ustedes utilicen actualmente, ustedes arrancan más de un programa al mismo tiempo. Usted tiene abierto su explorador de internet al mismo tiempo que tiene abierto el PowerPoint para hacer algún documento, o la herramienta de programación si está desarrollando software, o el servicio de mensajería, el Internet Explorer o el explorador de internet de su preferencia, con incluso varias pestañas abiertas al mismo tiempo. Cada una de ellas tiene asociada un proceso, ¿verdad? ¿Cómo se maneja la distribución de recursos y el acceso a recursos, como por ejemplo el acceso a la pantalla? En primer lugar, el acceso a una impresora, el acceso a un disco duro, ¿verdad?, entre varios procesos que quieren utilizar al mismo tiempo los recursos de la computadora. Bueno, aquí se habla de un concepto importante que también es otro avance teórico importante sobre los procesos: el concepto de interrupción.
En las primeras computadoras los procesos corrían, usted arrancaba un programa y el programa se ejecutaba de principio a fin. Eso ya no es práctico en el mundo moderno, en donde nosotros estamos acostumbrados a computadoras en las cuales uno puede estar haciendo varias cosas a la vez. Para poder hacer varias cosas a la vez, el sistema operativo debe ser capaz de interrumpir procesos para poderle dar espacio y recursos a otros procesos. Cuando un proceso no está utilizando la unidad de procesamiento, otro proceso debería poder estarse ejecutando, y eso es lo que esta gráfica que estamos viendo acá representa. Uno puede tener una serie de procesos que son estos que están aquí enumerados, y mientras un proceso, por ejemplo en este caso el proceso 4, está esperando que se realice una operación de entrada y salida, que esto puede ser por ejemplo la lectura de un archivo en un disco, o la escritura de un archivo en un disco, o la impresión de un documento en una impresora, o la descarga de una página en internet. Mientras esa operación de entrada y salida se está realizando, otro proceso puede estar utilizando el procesador. Puede ser que la operación de entrada y salida se complete, pero que el programa no pueda continuar ejecutándose porque hay otro programa que está utilizando el procesador. Las operaciones de entrada y salida normalmente toman mucho tiempo, y si nosotros nos limitáramos a que solo un programa pudiera estar utilizando el procesador hasta que ese programa termine, no podríamos realizar muchas cosas en simultáneo. Ustedes seguramente cuando navegan en internet, por ejemplo, y se ponen a descargar una página, mientras la página se descarga se mueven entre sus programas a hacer otra cosa. Ustedes pueden hacer eso porque existe el concepto de interrupción. El proceso que mandó a traer la página a internet se interrumpió, y al suspenderse ese proceso, pues se le liberó el recurso de procesador para la otra acción que usted realiza mientras la página se termina de descargar. Entonces, a eso se refiere este avance importante que es el del concepto de interrupción, ¿verdad? Acerca de procesos también con el tiempo se fueron dando algunos avances en la corrección de algunos errores típicos relacionados con el tema de interrupciones. Por ejemplo, el problema que pudiera haber de que hubiera una sincronización incorrecta, que es por ejemplo cuando usted está descargando un archivo de internet, pero se interrumpe la comunicación, entonces como que del archivo quedó mitad descargado y mitad no, o se le quedó corrupto, o lo quiere abrir y le da error, ¿verdad? Los sistemas operativos con el tiempo aprendieron a manejar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en este caso que les estoy ejemplificando, normalmente el archivo no queda guardado hasta que se descarga completamente. O puede ser también en algunos casos cuando ustedes están trabajando con un documento y se va la luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Cómo quedó mi documento? Ya los sistemas operativos también, ¿verdad?, han encontrado maneras de ir guardando archivos temporalmente, guardar archivos de recuperación que les permiten restablecer los documentos que se quedaron interrumpidos al momento del apagón, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Hay una serie de operaciones dentro de los sistemas operativos que corrigen los problemas de sincronización incorrecta, ¿verdad? También otros temas importantes a resolver en cuanto a los procesos y las interrupciones es cuando los programas comparten memoria y sus ejecuciones intercalan en el uso del procesador, que si se pudieran interferir porque quieren utilizar el mismo espacio en memoria unos procesos con otros, todo eso también los sistemas operativos lo manejan, de manera de que cada proceso tiene sus espacios en memoria reservados, y se determinan en el caso de procesos que deban compartir recursos, las áreas de memoria para recursos compartidos. Más adelante, cuando estemos viendo los temas de memoria, vamos a entrar más a fondo. Aquí solo vale explicar, ¿verdad?, de que todos esos fueron avances que se fueron dando en el desarrollo de los sistemas operativos, ¿verdad? El tema de exclusión mutua también lo vamos a ver más a fondo cuando estemos viendo control de concurrencia, pero en resumen se refiere a cuando ustedes están utilizando un recurso
el cual sí debe estar dedicado de forma exclusiva a su proceso. Un caso típico es, por ejemplo, cuando usted imprime un documento. No debería al momento de imprimirse un documento mandarse a imprimir una línea de un documento y otra línea de otro documento si usted manda a imprimir los dos documentos al mismo tiempo. El documento que tomó primero la impresora deberá tener reservado de forma exclusiva el uso de la impresora hasta que termine de imprimirse, y hasta entonces el siguiente proceso que pidió a la impresora podrá imprimir su documento. A eso se le conoce como exclusión mutua, ¿verdad? Una reserva exclusiva durante un periodo de tiempo o mientras se cumplen condiciones especiales del proceso en el que el recurso está dedicado de forma exclusiva a ese proceso. También, ¿verdad? Otros errores que se presentaban en diseño son los interbloqueos, que más adelante vamos a hablar de eso, ¿verdad? Aquí de una forma muy básica se explica. En cuanto a memoria, ¿verdad? Lo otro de los recursos que los sistemas operativos administran es el recurso de memoria. Lo que hablábamos acerca de los procesos es acerca del uso del recurso de procesador. En el hardware de una computadora normalmente tiene tres componentes básicos, diría yo, que son el procesador, la memoria y el disco. Acerca de gestión de memoria, el sistema operativo tiene muchas responsabilidades, por así decir, y aquí se enumeran algunas de ellas. Una de las responsabilidades importantes del sistema operativo relacionadas con memoria es el aislamiento de los procesos, de manera de que cada proceso tenga su espacio de memoria reservados para las variables y las instrucciones de los programas que están asociados a un determinado proceso, ¿verdad? La asignación y la gestión de memoria debe ser transparente para el programador, de manera de que el que desarrolla programas no tiene que estar pendiente de los detalles de bajo nivel en el uso y asignación de la memoria, sino que esa es una tarea del sistema operativo, ¿verdad? También debe ser importante que el sistema operativo sepa identificar claramente qué memoria está asignada a un programa en particular. Aquí cuando se habla de la programación modular, de manera que cuando el programa termina, la memoria se libere. Hay sistemas operativos, y esto yo lo he visto actualmente, por ejemplo, en dispositivos móviles, aunque en las PCs tampoco es un problema 100% resuelto, que cuando usted termina el programa, siempre queda corriendo un proceso o un servicio asociado con esa aplicación. Eso le va robando espacio en memoria, y a veces uno tiene que hacer uso de herramientas especiales para poder liberar ese espacio en memoria que el sistema operativo debería gestionarlo, de manera de que cuando ya un proceso o un servicio que está utilizando memoria en una computadora ya no está siendo utilizado por ningún proceso, debería eliminarse para liberar el recurso, ¿verdad? También hay otros, aquí lo que les mencionaba hace un rato, el almacenamiento a largo plazo, como almacenar información a la hora de apagar el computador. Todas esas son cosas que el sistema operativo debe hacer. Hay dos tipos de memoria, ¿verdad? Hay la memoria temporal, que es lo que normalmente nosotros conocemos como memoria RAM, pero también cuando hablamos de memoria y de almacenamiento en general, también podemos estar hablando de un almacenamiento más permanente, o lo que se dice aquí a largo plazo. Aquí lo que hace el sistema operativo es utilizar el almacenamiento interno que tenga la computadora, por ejemplo el disco duro, para poder almacenar información una vez que apaga la computadora. Un ejemplo típico es, por ejemplo, cuando usted pone a hibernar la computadora. Con los que tenemos portátiles, normalmente cuando terminamos de trabajar y nos vamos a un lugar, muchas veces no apagamos la computadora, sino que lo que hacemos es simplemente cerramos la tapa. Al momento de cerrar la tapa, toda la configuración de lo que su computadora estaba haciendo en ese momento se guarda en el almacenamiento secundario, en el disco duro, de manera de que cuando usted vuelva a abrir la computadora en otro lado, no arranque todo el sistema operativo de nuevo y arranquen de nuevo los programas, sino que se restablezca el funcionamiento de la computadora a como usted estaba cuando lo cerró. Para eso es necesario, ¿verdad?, tener un almacenamiento a largo plazo. Si su computadora no tuviera disco duro, en otras palabras, no podría hacer eso. Otro concepto muy importante, ¿verdad?, otro avance teórico muy importante que se dio y que es fundamental en este momento en los sistemas operativos, es el concepto de memoria virtual. Uno de los elementos más caros de una computadora es la memoria RAM.
La memoria RAM generalmente es limitada y es costosa, y muchas veces sus programas necesitan más memoria RAM que la memoria RAM física que la computadora tiene. El concepto de memoria virtual nos permite a nosotros utilizar otros dispositivos de almacenamiento de una computadora como complementos de la memoria para darle más espacio a los programas para que puedan colocar ahí sus variables. A través del concepto de memoria virtual nosotros podemos utilizar, en otras palabras, el disco duro de una computadora como áreas de memoria que el sistema operativo identifique como tal y donde nosotros guardemos temporalmente datos y programas que los procesos necesiten. Para eso lo importante es en memoria virtual es el concepto de paginación. La paginación lo que hace es que permite dividir los datos y programas asociados a un proceso en una serie de páginas que se guardan ya sea en la memoria RAM o en el disco duro en función de la frecuencia de uso y de la prioridad que tengan, y de esa manera yo, por ejemplo, puedo extender mi área de memoria a la que los programas y procesos apuntan de los 2 gigas físicos que tengo a 4 gigas, por ejemplo, diciendo que 2 son físicos y 2 son del disco duro que actúan como complemento de memoria. Los procesos no necesitan saber, de hecho, o sea, no es transparente para los procesos saber si las páginas de memoria de sus programas y datos están en la memoria principal o en el almacenamiento secundario, porque simplemente cada proceso lo que tiene asociadas son páginas de memoria administradas por el sistema operativo a donde se van a buscar los programas o datos. Cuando a una computadora se le pone lenta, pero no se le caen los programas, sino que simplemente los programas empiezan a funcionar lento, normalmente es porque, utilizando el concepto de memoria virtual, el sistema operativo ha colocado muchos de los programas y datos utilizados por el proceso que usted percibe lento en el disco duro, en lugar de ponerlos en la memoria RAM, en memoria principal. El sistema operativo le deja cargar sus programas, sin embargo, internamente ha colocado una serie de páginas de ese programa en un dispositivo de acceso más lento, que pudiera ser en este caso el disco duro. Por eso es importante que a las computadoras usted le ponga la mayor cantidad de memoria física posible, porque la memoria RAM física es de un acceso más rápido. Sin embargo, sus aplicaciones pueden correr, aunque usted no cuente con esa memoria física, por el concepto de memoria virtual. Hay otros avances importantes en los sistemas operativos, como los controles de acceso. La mayoría de los sistemas operativos actuales tienen herramientas que le permiten proteger el acceso a un sistema informático, la creación de usuarios y claves. Incluso se puede utilizar una computadora en la cual cada usuario de esa computadora, ingresando con su usuario y clave, tenga acceso a unas cosas sí, a otras no. Nosotros, por ejemplo, en los trabajos normalmente estilamos de que el usuario final no tiene acceso a los parámetros de configuración o a instalar programas, ¿verdad? Etcétera. Entonces eso es otro avance también importante que está dando en los sistemas operativos, sobre todo en este caso cuando hablamos nosotros de la computación personal, en las computadoras personales, y si van a ser computadoras que van a ser utilizadas en un ambiente colaborativo, en un trabajo, es muy importante la seguridad. Una de las funciones principales de los sistemas operativos es la planificación de recursos. Hay planificación de procesador, hay planificación de entrada y salida. Esto se refiere a que el sistema operativo debe determinar orden y prioridad en que los procesos hacen uso de los recursos de procesamiento o de los dispositivos de entrada y salida para una mejor coordinación y un mejor aprovechamiento de los recursos del sistema operativo. Aquí se describen algunas de los avances que con el tiempo se fueron dando en la planeación y la gestión de recursos. La estructura de un sistema operativo, ¿verdad? Es también algo importante, ¿verdad? Un avance teórico importante que nos llevó pues a lo que vemos aquí en pantalla. Un sistema operativo moderno, ¿verdad? Lleva todos estos niveles,
¿verdad? En los cuales nosotros vemos que va desde el nivel más bajo, el nivel técnico más bajo de los circuitos electrónicos, el manejo de instrucciones, el manejo de procedimientos, el manejo de interrupciones, la administración del almacenamiento principal y secundario, la memoria virtual, comunicaciones del sistema operativo hacia el exterior, la administración de dispositivos, que es otra de las cosas que los sistemas operativos hacen, el sistema de archivos, manejo de directorios, los procesos de usuarios y la interfaz, ¿verdad?, que se le provee al usuario para interactuar con el sistema operativo. Todo esto es como la estructura de lo que compone un sistema operativo moderno, ¿no? Bien, hay otros factores, otras variables, ¿verdad?, que influyen mucho en el diseño de los sistemas operativos modernos. Por ejemplo, pues ahora que nosotros utilizamos tanta aplicación interactiva, que se comunica mucho a internet, por ejemplo, o con la costumbre que tenemos de tener muchos programas abiertos a la vez, también el hardware va evolucionando y va apareciendo hardware con mejores capacidades de procesamiento, con más recursos, con más memorias, con más procesadores. En servidores, por ejemplo, es muy importante el concepto de multiprocesadores. Cuando una computadora, por ejemplo un servidor, es accedido por muchos usuarios a la vez, la demanda de recursos de procesamiento es alta. Entonces es importante que la computadora pueda procesar más de un proceso o programa a la vez. La solución que se provee para eso es el uso de multiprocesadores, de manera que una misma computadora o sistema informático tenga más de un procesador para poder hacer más de una cosa a la vez. Incluso esto ha llegado hasta el mundo de los dispositivos móviles, los teléfonos ahora. Usted de repente compra un smartphone que le dice que es un smartphone con un procesador quad-core. ¿Qué significa quad-core? Quad-core significa que ese procesador que tiene su teléfono es un procesador de 4 núcleos, es decir, que puede manejar y ejecutar, que es lo más importante, ejecutar 4 procesos a la vez, lo cual es una funcionalidad bastante útil en su teléfono cuando usted utiliza su teléfono para acceder a internet, pero al mismo tiempo estar haciendo llamadas telefónicas y estar mandando mensajes. Si ustedes observan, en los teléfonos modernos muchas veces usted, qué sé yo, se pone a descargar una página de noticias y mientras tanto está mandando un mensajito, ¿verdad? De repente puso la radio en el teléfono celular y al mismo tiempo que puso la radio también está navegando por páginas de internet. La capacidad de manejar múltiples procesos de su teléfono, porque tiene procesadores múltiples o un procesador con múltiples núcleos, es lo que le permite a usted hacer eso. De repente en un aparato que solo tiene una unidad de procesamiento, esa simultaneidad de actividades no se puede realizar. También en el hardware es importante destacar que la velocidad de los procesadores ha ido aumentando, la velocidad de los enlaces de redes de internet, ¿verdad?, también ha ido aumentando, y esto nos posibilita hacer muchas más cosas que antes, y el sistema operativo pues va evolucionando en función de eso. De los dispositivos de almacenamiento primario y secundario, ahora hay muchas opciones. Antes había nada más la memoria RAM y el disco duro, ahora hay discos externos, hay unidades ópticas como los CDs, hay memorias SD, hay discos híbridos que tienen de estado sólido y de disco duro tradicional, etcétera. Y en cuanto a bases de datos, pues también, en cuanto a software, perdón, pues también, ¿verdad?, hay muchos factores, ¿verdad?, de evolución, que en lo que van evolucionando estos elementos también los sistemas operativos van evolucionando. Los lenguajes de programación, los sistemas de aplicaciones colaborativas, el internet, todo eso va condicionando la forma como los sistemas operativos trabajan. Los sistemas operativos modernos normalmente ahora pues tienen una arquitectura que se refleja en esta gráfica. Comenzamos con una arquitectura micronúcleo. Esto significa que un sistema operativo actual
cuenta con un núcleo principal, ¿verdad?, de interpretación de comandos y algunas funciones muy básicas, y de ahí en adelante se puede personalizar. En dispositivos móviles esto es muy evidente, por ejemplo con sistema operativo Android, en el cual existe un núcleo del sistema operativo Android que cada fabricante luego le da su sabor, por así decir, y sus características ya muy particulares. Usted puede tener un teléfono con Android de, qué sé yo, de Samsung, HTC o LG, y cada uno de ellos esencialmente es el mismo sistema operativo, pero la interfaz que usted ve cambia. Algunas funciones están en un teléfono, pero otras funciones no. Entonces se ve distinto. El núcleo principal del sistema operativo es pequeño y la personalización que cada fabricante le da para su aparato es diferente. Unix es otro caso también, en donde existe un núcleo del sistema operativo con las funciones básicas del sistema operativo, el manejo de proceso, el manejo de memoria, el manejo de la gestión de archivos, muy básica, y ya otras características como la forma de acceder a la red, la interfaz de usuario que le provee, etcétera, ya son diferentes. Linux es otro caso también. Otra característica de los sistemas operativos modernos es el manejo de muchos hilos de procesamiento, lo que les decía yo, el poder manejar varios procesos a la vez, si el hardware lo permite. Es posible si usted puede manejar múltiples hilos de procesos en sus aplicaciones, ¿verdad? Y que el sistema operativo lo permita. El multiproceso simétrico también, lo que hablábamos, la capacidad de poder utilizar más de un procesador a la vez, ¿verdad? Me debe permitir el poder procesar de forma simultánea más de un programa. Es diferente a lo de los multihilos, porque cuando yo hablo de hilos no necesariamente hablo de programas en ejecución, sino que programas que están ejecutándose pero que de repente en un momento se interrumpen porque tienen que hacer una lectura en disco o algo más, pero sin embargo el sistema operativo es capaz, porque se mantiene el hilo del proceso, de retomar el proceso y reiniciarlo por donde se había quedado. Sistemas operativos distribuidos, ¿verdad? Es otra característica importante. Esto se refiere a de que yo puedo estar utilizando más de una computadora para poder coordinar operaciones de una misma aplicación o sistema, ¿verdad? Esto se logra a través del concepto de sistemas operativos distribuidos, y pues ahora normalmente también el diseño de los sistemas operativos se orienta a objetos, así como la programación. Esto es pues algo que ustedes conocen de clases anteriores, ¿no? El micronúcleo, esto lo que les mencionaba antes, también es un aspecto importante de los sistemas operativos modernos. El ejemplo que yo le daba de Android, Linux y Unix, por ejemplo, que el sistema operativo básico, ¿verdad? Que vamos a ver aquí más adelante, creo que salía esto. No, solo está explicado así rápidamente. Lo básico del sistema operativo es igual, pero la personalización que le da al sistema operativo cada fabricante ya es diferente, ¿verdad? Las funciones principales del núcleo del sistema operativo normalmente son la gestión de procesos, la planificación de procesador, y la gestión de memoria y la gestión de archivos y de entrada y salida. Ya luego otras funciones especializadas como el acceso a redes, la seguridad, ¿verdad? Que ya son otras de las funciones de los sistemas operativos, ya tienen su propia connotación de acuerdo a lo que cada fabricante le va poniendo, ya sea en relación al hardware en que va a trabajar el sistema operativo o a la versión del software, ¿verdad?, del sistema operativo que usted va a instalar, ¿verdad? Entonces se trata de manejar un núcleo básico y lo demás que sea posible extender y personalizar. Bueno, aquí una explicación un poquito más amplia acerca de lo que les mencionaba del procesamiento multihilos. Un hilo de un proceso incluye todo el contexto, ¿verdad?, de un proceso, las variables que utiliza, el programa que se está ejecutando para ese proceso, los valores de los datos en el momento de una interrupción, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere este concepto, ¿verdad? Y el concepto de multiprocesamiento simétrico, pues lo que les mencionaba, ¿verdad?, explotar la capacidad que los sistemas operativos tienen
dada la característica del hardware de los computadoras, servidores o dispositivos que utilizan los sistemas operativos actualmente y que vienen con más de un procesador. Entonces, no solo es que la máquina tenga más de un procesador, sino que el sistema operativo también tenga la capacidad de aprovechar esa característica, esa ventaja, ¿verdad? Aunque la computadora tenga más de un procesador, hay que recordar que comparten la misma memoria principal, los dispositivos de entrada y salida, y que tiene que haber una coordinación, ¿verdad?, entre los procesos que se están ejecutando para el uso de esos recursos. Siempre va a ser ventaja tener más de un procesador, porque yo voy a poder hacer más de una cosa al mismo tiempo, pero se vuelve más complejo también la administración de recursos como memoria, discos, red, etcétera. Bien, esto aquí termina este video, ¿verdad?, identificando las características de los sistemas operativos modernos y los factores que se han ido dando en la evolución de los sistemas operativos y que condicionan la arquitectura de los sistemas operativos modernos. En los siguientes videos vamos a ir viendo una a una las funciones de los sistemas operativos, comenzando por la descripción y control de procesos. Así que hasta la próxima, señores.